Buena gente, ¿qué tal? Aquí les traigo el video en donde estaré analizando los 12 clubes de primera división, tanto en el torneo clausura como la Copa Paraguay. Iniciando con el líder puntero, Libertad, quien goza de un gran presente tanto en el clausura como en la Copa Paraguay 2023, pero tuvo un duro revés con la lesión de Hernán Tito Villalba, dando sus servicios a la selección paraguaya ante Bolivia por la fecha 4 de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el cual fue una baja importante ya que era uno de los goleadores de Libertad y uno de los jugadores más desequilibrantes que aportaban muchas asistencias al cuadro albinegro. La solidez y la eficacia en ataque han ayudado al Guma a estar a 9 unidades de sus principales perseguidores, que son Cerro Porteño y Guaraní. Cerro Porteño, un equipo que de repente funciona, gana partidos, y después vino aquel momento donde vinieron empates consecutivos, que fueron 5, de la mano de Diego Gavilán, que fue el técnico interino en su momento, o sea, el que fue el oficial en este caso, que luego fue removido luego de resultados paupérrimos, y con ello tuvo una gran cantidad de malas decisiones durante el año. Inició con Francisco Chiqui Arcelaño, luego vino el señor Facundo Saba, continuó el trabajo como interino primeramente el técnico Víctor Bernay, ganando 2 partidos. Luego vino la asunción de Diego Gavilán, que nunca convenció en cuanto a juego, nunca le llegó al plantel, y Cerro Porteño por ello desaprovechó oportunidades irrisorias e importantes para poder acercarse a Libertad, que es el líder absoluto del torneo. Y ahora lo que le queda es seguir sumando y tratar de asegurar el segundo lugar del acumulativo. Esto teniendo en cuenta que el equipo Libertad, el club que está dominando el fútbol paraguayo en esta temporada, sea campeón, o quizás haya algún tropezón del cuadro gumarelo en el torneo. Pero Cerro sabe que de hacer su trabajo, ganar los partidos que le quedan, porque no tiene más la Copa Paraguay, donde fue eliminado en octava final contra el Sportivo Ameliano. Después ganó por torneo local contra el mismo rival de Nueva Olla, sufriendo 3-2. Y luego viene el empate ante el General Caballero Juan León Mallorquín, que está peleando por mantenerse en la primera división del fútbol paraguayo. Pasemos con Guaraní. Guaraní, luego de la asunción de Pablo de Muner, ha conseguido victorias importantes en la toldería. De local se ha hecho muy fuerte, ganando la mayoría de los partidos. De visitante ha conseguido varios empates, no ha conseguido ganar aún. Y la Copa Paraguay sigue con vida. En semifinales tiene la oportunidad doble de clasificar a Libertadores. En caso de ser campeón de la Copa Paraguay, le faltan 2 partidos, debería ganar en semifinales y en la final para asegurarse el cupo en la fase 1 de la Copa Libertadores, premio que otorga la Copa Paraguay al campeón de la competencia. Y a nivel de, como les digo, de acumulativo, el principal perseguidor de Cerro Porteño es Guaraní. Cerro Porteño tiene 65 puntos, Guaraní tiene 57, es decir, hay 8 puntos de diferencia entre Guaraní y Cerro Porteño, y 9 ante Libertad, que es el líder del torneo clausura. Creo que el camino más corto para Guaraní es la Copa Paraguay. Son 2 partidos, debe ganar los 2 partidos y clasificar a Libertadores. Claro, si terminas en segundo o en tercer lugar en el acumulativo, como está Guaraní ahora mismo con 57 unidades, asegura mínimamente estar en fase 2 de Copa Libertadores, es decir, deberá pasar 2 rondas previas para alcanzar la fase de grupo de Libertadores. Pero en caso contrario, en el peor de los casos, ser campeón de la Copa Paraguay y jugar 3 fases previas, que deberá pasarlas todas para poder clasificar a la fase de grupo de Libertadores. O en caso contrario, llegar a la fase 3 y terminar siendo eliminado allí de la fase de grupo de Libertadores, pero pasar a la fase de grupo de la Conmebol Sudamericana. Hay una ilusión en el campamento aurinegro porque ha tenido una mejoría importante del plantel. Se está denotando el equipo híbrido que tiene. Tiene equipo de experiencia combinado con jóvenes de la cantera de Guaraní, lo cual está ayudando y mucho debido a que no ha podido contratar de manera cuantiosa. Y así todo el pueblo y afición aurinegra buscan volver a Libertadores
luego de un buen tiempo, teniendo en cuenta que en esta temporada a Guaraní no le tocó estar en la Libertadores. Vamos con el siguiente equipo que también ha sorprendido para mí, es la sorpresa del año, aunque yo ya lo había premeditado en mi análisis a inicios del torneo Apertura, a inicio del año principalmente, que era el Sportivo Triniense. ¿Por qué lo decía en aquel momento? Primeramente porque Sportivo Triniense mantuvo la columna vertebral de la intermedia, mantuvo a su cuerpo técnico y la verdad en cuanto a rendimiento ha hecho un gran torneo de apertura, terminando, según recuerdo, cuarto en aquel torneo. Y en el torneo tuvo más altibajos, pero se encuentra en el cuarto lugar de la tabla acumulativa, a un punto de Guaraní, 56 unidades para Sportivo Triniense, 57 para Guaraní, y luego viene Cerro Porteño 65. Y después a Libertad ya no le menciono porque Libertad ya tiene asegurado, salvo una catástrofe, ser Paraguay 1. Sportivo Triniense ha tenido algunas bajas lo que respecta al torneo de apertura, al torneo clausura, en aquel mercado de fichajes, pero ha sabido reforzarse y ha mantenido un gran nivel y estar allí en la pelea por clasificar a competencias internacionales. Aunque el objetivo principal ahora mismo es la Copa Libertadores. Y tiene dos caminos al igual que Guaraní. La Copa Paraguay, en donde está en semifinales, en donde ganando dos partidos, es decir, dos fases, avanza a las semifinales. Y si llega a la final y ganando la final, clasificaría a la Copa Libertadores de América. En caso contrario, está a un punto de Guaraní, que es el último equipo que estaría clasificando a la fase 2 de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que Libertad no sea campeón de la Copa Paraguay. Si sale campeón Libertad Copa Paraguay, cambiaría un poco la cuestión, pero nadie le quita lo bailado al equipo del barrio de Santísima Trinidad, un barrio que ha sido más representado por Rubio Ñu, que estuvo mucho tiempo, varias temporadas. Creo que cada vez que sube a primera división termina estando 10 años en primera y luego desciende. Y estuvo en varias oportunidades cerca de clasificar una Copa Internacional. De lograrlo, el triniense haría un hito histórico para este equipo del barrio Santísima Trinidad y la historia misma de este club, porque este club tiene su segunda incursión en primera división. Sabemos que había ascendido en 2007 y descendió en 2008, y esta es su segunda incursión en primera división, y llegar a la permanencia principalmente, cosa que ya logró para mí, porque para mí salvo una catástrofe y Triniense no descenderá, lograría estar en la Copa Libertadores de América, que es un objetivo que se ha puesto este equipo al ver que ha hecho una gran campaña en la apertura, desde la directiva, plantel de jugadores y director técnico, que es José Arrua, a quien quiero mencionar porque es un técnico que ha crecido y mucho. En su momento yo lo había visto por primera vez en primera edición cuando estaba dirigiendo a Tres Veros, donde no le salieron tanto las cosas, pero yo había visto una gran propuesta de juego, un equipo que propone jugar al fútbol, que juega de igual a igual y que ha mejorado y mucho en Contriniense, principalmente en cuanto a goles. En lo colectivo, nada que reprochar a este equipo. De repente no se le dan resultados, pero ha conseguido más cosas positivas que negativas en el último tiempo. Y me gustaría que esté Triniense en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta todo el esfuerzo hecho por Norman, que es el presidente, José Arrua, y el plantel de jugadores, quienes han venido remándola durante todo el torneo, tanto apertura, el clausura, y también haciendo un gran papel, mejor que los grandes del fútbol paraguayo, que son Olimpia y Cerro Porteño. En Copa Paraguay en semifinal está. Claro, Olimpia ya fue campeón el año pasado. Y, o sea, Deportivo Ameriano, el antepasado fue Olimpia. Pero Triniense, perdón, casi me confundí con Fluminense. Triniense sueña e inviten a soñar a esta hinchada y a todo un país de estar en la Copa Libertadores de manera inédita, lo cual sería histórico para nuestro fútbol. Pasemos con el siguiente equipo, Nacional de Paraguay. El tricolor, el subcampeón de América en la Copa Libertadores 2014. El equipo de Nacional había jugado la Copa Libertadores según tengo entendido y fue eliminado de manera prematura.
En este torneo está un poco alejado de los puestos de clasificación de la Copa Libertadores. Está a 9 unidades de ese puesto, ¿no? 6 unidades, perdón, que es Guaraní. 57 puntos para Guaraní, 51 puntos para Nacional. El camino más cercano para el cuadro de Nacional es la Copa Paraguay, en donde está semifinales también. Y de llegar a avanzar estas dos rondas, es decir, llegar a sobrepasar las semifinales y pasando luego a la final de la Copa Paraguay, ganándola y sacándose la espina la del año pasado, porque el año pasado llegó a la final y perdió por penales ante el Sportivo Meliano en Villa Alegre. Y creo que sería una revancha deportiva. Y principalmente teniendo un técnico como Juan Pablo Pumpido, que fue el artífice de haber sido campeón Sportivo Meliano en la Copa Paraguay. Ya había sido finalista en el 2021 con Sol de América, donde fue derrotado por penales también ante el cuadro del Olimpia del Defensor del Chaco. Y en esta oportunidad podemos destacar esto: Juan Pablo Pumpido y la Copa Paraguay van en sintonía. Hasta ahora ha hecho grandes campañas, llegando una vez a la final, otra vez siendo campeón, y ahora veremos qué pasa, están en semifinales, y a ver qué acontece con respecto al tricolor de Barrio Obrero. Hay que tener en cuenta que se enfrentarán ante Guaraní en un partido de 6 puntos, creo, con respecto al acumulativo, donde será el local Nacional ante Guaraní, un partido no apto para cardíacos y donde se verá un buen fútbol, seguramente calidad en el fútbol, porque Nacional y Guaraní siempre ponen un gran menester en el campo de juego, y que a disfrutar a nosotros que no somos hinchas de esta institución o instituciones que son Guaraní y Nacional. Ellos sí van a estar sufriendo, porque este partido les puede valer y mucho en cuanto a lo económico para la próxima temporada. Vamos con Olimpia. Olimpia, lo único que puedo decir en esta temporada es que eliminó al campeón. Hizo una hazaña ante el campeón vigente de la Copa Libertadores, que es Flamengo, que venía con mucha turbulencia para aquel encuentro de octava final de la Copa Libertadores, en donde eliminó el decano, ante la sorpresa de todos, al campeón vigente. Pero luego de ello le vino un equipo armado, que tiene una filosofía de juego ya sólida, como Fluminense de Diniz, que ahora está instalado en la final de la Copa Libertadores de América, que enfrentará a Boca Juniors en el Maracaná, donde oficia siempre el local. Pero salvo ello, en cuanto a lo local, eliminaron la Copa Paraguay de manera estrepitosa, es decir, muy temprano. En el torneo de apertura no peleó, y en esta clausura ya se alejó demasiado. Que le queda lo último en el acumulativo. Olimpia se ubica este equipo se ubica a 9 puntos de Guaraní, que es el último equipo que está en zona de clasificación a Copa Libertadores de América en fase 2. La única vía que le toca a Olimpia para alcanzar la Libertadores, porque de Cerro está muy lejos. Cerro tiene 65 puntos, Olimpia tiene 48 puntos. Casi son 20 puntos de diferencia. Casi imposible teniendo en cuenta los partidos que quedan por delante en la Copa de Primera, el torneo clausura 2023. Y un equipo plagado de lesionados, malos de rendimiento, bajas constantes en el presente del decano. Y eso fue lo que conllevó al cuadro del franqueado a esta situación paupérrima, en donde las deudas apremian a la institución. Hay que ver si Olimpia logra pagar estas deudas para el inicio del siguiente mercado de fichajes. Pero hay que tener en cuenta que Olimpia, de alguna u otra forma, debe intentar clasificar a la Libertadores. Porque clasificar a la Sudamericana, primeramente, en lo económico afectaría y mucho al plantel. Se sabe que va a tener que tener una rebaja salarial importante el plantel. Pero teniendo en cuenta como el Sudamericana tiene menos cantidad de premios, y lo que debe hacer Olimpia también, se le complicaría y mucho en cuanto a la continuidad de muchos jugadores claves del Olimpia,
e incorporaciones en cuanto a fichajes para el próximo año. La afición franjea está muy decepcionada de su equipo, a pesar de todas las limitantes que se han dado durante la temporada, pero lo que ha acontecido con el decano en este año es un hecho sin precedentes. Podemos comparar con lo que pasó luego de la Libertadores 2013 en el Olimpia. Después de aquella Libertadores Olimpia, no pudo clasificar a la siguiente Libertadores, que fue 2014, y fue a la Sudamericana, y le costó mucho levantarse en cuanto a las deudas, luego de haber clasificado a la Conmebol Sudamericana 2014. Bueno, ya dando la vuelta a la página, un equipo que comenzó muy bien el año, la de Azulada, el Sportivo Ameliano, había ganado al Olimpia con gol de Elvio Vera por la Supercopa Paraguay, ganando su segundo título profesional, luego de haber ganado la Copa Paraguay 2022. En este año lo que se puede felicitar a este equipo es haber eliminado a Cerro Porteño en la Copa Paraguay en octavo de final, donde ganó 2-1, si estoy bien. Pero luego fue eliminado por Trinidense en la siguiente ronda. Ahora está en el último cupo a la Conmebol Sudamericana, con 46 unidades, pero lo tiene muy cerca a dos equipos, a General Caballero con 43 unidades y con 42 unidades al Sportivo Luqueño. El Sportivo Ameliano, de pasar a la gloria de estar en un gran rendimiento al perder 5 partidos consecutivos en este torneo clausura, se ha complicado y mucho en cuanto al acumulativo. Veremos qué pasa con el equipo de Humberto García, un equipo que para mí tiene un gran plantel, muy frondoso para ser un equipo de media tabla para abajo. En este caso para arriba en los últimos años se ha hecho respetar, se ha mantenido en cuanto al acumulativo y promedios. Pero no sé cómo finalizará esta temporada. Ahora tiene todas las balas o pilas, como quieran darlo, en el torneo clausura, donde debe sumar la mayor cantidad de puntos para no quedar fuera de todo. Podría no descender, ¿verdad? Pero quedar fuera de todo sería un retroceso para la clasificación que tiene el Sportivo Ameliano, que había leído que estará realizando un nuevo estadio en la ciudad de Villa Ayes para poder jugar en su estadio propio, ya que el estadio que posee en el barrio Jara no está capacitado con las limitantes o lo que pide a nivel profesional la primera edición del fútbol paraguayo o las reglamentaciones FIFA y Conmebol. Y eso es el proyecto a futuro para este club de Barrio Jara, y veremos qué pasa si es que de repente hay un fracaso absoluto y termina siendo un equipo que ni desciende ni clasifica a la Conmebol Sudamericana, que es el torneo más cercano para este equipo. Esto teniendo en cuenta que solo 2 equipos no clasificarán a nivel internacional, como siempre pasa en el torneo de fútbol paraguayo. Clasifican 8 a nivel internacional, 2 quedan sin nada y 2 descienden. Así es nuestro fútbol, y por ello es que sería un poco crítico el no clasificar a la siguiente Copa Sudamericana para el cuadro Sportivo Ameliano, que no tuvo un buen debut en esta competencia, siendo eliminado por Guaraní en aquel entonces en esta Sudamericana 2023. El siguiente club a ser analizado los clubes serían, tomemos el punto y aparte. Ahora es momento de hablar del pelotón de abajo. ¿Quiénes son ellos? ¿O qué clubes son ellos? En donde se da una lucha encarnizada por mantenerse en primera división, teniendo en cuenta el aumento de los premios y la diferencia de premios de un equipo de primera división a un equipo de intermedia. Son 5. General Caballero de Juan León Mallorquín posee un promedio de 1,175. Después viene Sportivo Luqueño con 1,166, que viene ganando 2 partidos consecutivos a rivales directos. Y General Caballero, el rojo de Mallorquín, enfrentará a Luqueño en un partido de 6 puntos por la permanencia, en donde ambos equipos se jugarán y sacarán sangre para tratar de sacar los 3 puntos y así alejarse ya de manera definitiva de estos puestos que ponen en riesgo tu estadía en primera división del fútbol paraguayo. El siguiente club que está aquí en esta lista
que en este año le ha costado y mucho en cuanto a los promedios, es Guaireña. Guaireña con 1,077, 1,077, perdón. Después viene Resistencia con 1,50 y Tacuarí 1,037. Finaliza la tabla de promedios en lo que respecta al descenso directo a la intermedia. 2 equipos descienden ahora mismo, son los clubes que yo había dicho en mi video predictivo con respecto al campeón de este torneo, que era Libertad. El subcampeón yo lo puse a Cerro, después lo puse a Trinidense, me recuerdo, y a Guaraní. Yo lo había puesto en Sudamericana, Olimpia, también a Meliano. Me recuerdo también que puse a Luqueño, que ahora mismo está fuera, Nacional, y hasta ahí me queda la cuenta, porque la Copa Paraguay yo no tenía en cuenta. Y yo había dicho que Guaireña capaz quedaba fuera de todo. Y había dicho que Resistencia y Tacuarí descenderían. Hasta ahora me estoy equivocando. Veremos qué pasa en el transcurso del torneo, perdón. Y ver quién o quiénes son los que van a la segunda edición del fútbol paraguayo, que es la intermedia, que serían Resistencia y Tacuarí. 2 equipos sin cancha habilitada para la primera edición. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque estoy cansado de que clubes sin estadio habilitado estén en primera edición. Esto ya no será posible en 2025. Me parece que fue una edición un poco tardía, pero bueno, ya la hicieron. Y me gustaría que decían estos 2 equipos por esta atenuante, que es no tener un estadio acorde, a pesar de que Resistencia está trabajando y mucho para ser un equipo con un estadio acorde a la primera edición, pero creo que los números no le van a dar. Y Tacuarí no ha solucionado su tema en su estadio. Después de tener al Roberto Bétega y haber vendido ese predio, volvió a su estadio natal, que es el de Barrio Jara, que no tiene las condiciones adecuadas para un torneo profesional. Y por tanto tiene que jugar en la cancha de Sol América, jugó también en la cancha de River en su momento. Y así, no podemos andar así. Ojalá que Meliano se termine regularizando en esa parte. Porque para mí una primera edición, teniendo en cuenta que es considerada una de las 10 ligas más importantes del mundo, que es la Liga Paraguaya del Fútbol, o sea, la Asociación Paraguaya de Fútbol con su liga, me parece una vergüenza. Y veremos qué pasa. Estaré leyendo los comentarios, teniendo en cuenta mi análisis. Y para ustedes, ¿quiénes serán los clasificados a Libertadores? Los leeré en los comentarios. También los clasificados a la Sudamericana y quién será el campeón. Y principalmente, quién descenderá o quiénes descenderán en cuanto a clubes. Los clubes que descenderán a la segunda división del fútbol paraguayo. Eso es todo. Muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.